necesariamente incluidos en el concepto de demografía, ahí solo era la A, solo 1 y 3. 4, perdón, la pregunta la cuarta pregunta en este caso. ¿Qué opción incluye conceptualmente al resto? Ahí es desodorante. ¿Y qué opción está incluida conceptualmente en las otras? Ahí es protección. Muy bien, si ya lo tienen, listo, correcto. Ahora sí entramos a nuestras clases del día de hoy y hoy, como vuelvo a repetir, estamos ya en una semana nueva, semana 28 según nuestra programación. Y lo que vamos a trabajar hoy, en la clase anterior ya hemos hecho todo lo que es el verbo, ¿sí? La definición del verbo, su estructura, cómo está compuesto el verbo, los accidentes gramaticales del verbo y la clasificación del verbo desde el punto de vista morfológico. Hoy vamos a trabajar la clasificación del verbo desde el punto de vista sintáctico, ya desde la función que cumple cada uno de ellos. Bien, vamos a apagar la camarita para poder iniciar con nuestra clase. Ahí vamos. Muy bien, chicos, bienvenidos a la semana 28 entonces del mes de octubre, mes del aniversario de la institución, mes de aniversario también, fiesta patronal de la provincia de Satipo. Muy bien, vamos a dar inicio entonces al desarrollo de nuestras clases del día de hoy con respecto al curso de lenguaje. ¿Qué tenemos hoy día para lenguaje? Ya les adelanté un poco sobre lo que vamos a realizar el día de hoy. Por ahí me dijo, profesora, las notas de Leta, de lo que han dado, les van a publicar cualquiera de estos días, porque ya lo tiene el profesor Renzo, ya se le entregó la calificación. Obviamente yo sé cuánto tienen, pero no les voy a decir. Les tienen que esperar al profesor Renzo que lo publique. Muy bien. Empezamos entonces con la asignatura de lenguaje. Les comentaba que esta clase, ¿no? Ahora vamos a tratar del tema sobre la clasificación sintáctica del verbo. Ustedes lo tienen ya en su libro y los que no lo tienen, chicos, por favor, no demoren en adquirirlo, ¿no? Traten de comprarlo lo más pronto posible, ¿ya? Para que no se perjudiquen en la presentación de sus tareas. Clasificación sintáctica del verbo. Empezamos. A ver, vamos a dar inicio. La definición sintáctica del verbo. ¿Se acuerdan que en la primera clase del verbo hemos definido, de acuerdo a 4 puntos de vista, 4 criterios? Uno era desde el punto de vista semántico, luego sintáctico, morfológico y lexicológico. En el criterio sintáctico nos dice que el verbo, cuando nos habla de sintagma o sintáctico, nos está hablando de la función que cumple el verbo, ¿ya? ¿Y cuál es esa función? La función del verbo es ser siempre el núcleo del predicado verbal. Siempre va a ser esto, ¿no? Esta función, núcleo del predicado verbal. Esa es la función que cumple el verbo dentro de la estructura de una oración. Por eso se dice su clasificación sintáctica. Muy bien, acá vamos. En la clasificación sintáctica se van a dividir en 8 elementos fundamentales o verbos, que son los verbos copulativos, los verbos no copulativos, los verbos transitivos, los verbos intransitivos. Luego tenemos los verbos reflexivos, recíprocos, cuasi reflejos, personal y los verbos impersonal.
¿ya? Ahí tenemos entonces los nueve clasificaciones de las cuales vamos a realizar solamente hoy, estos 4, ¿no? Yo les podría decir, chicos, todo, pero no. ¿Y por qué les digo no? Porque sencillamente tenemos que aprender a identificar y a diferenciar entre un verbo copulativo y no copulativo, y entre cómo identifico un verbo transitivo y a un verbo intransitivo. Es sumamente fácil, sencillo, pero lo que requerimos, ¿no?, es no acumular tanta información para hoy con todos estos verbos, porque se les va a complicar. Hoy solamente vamos a trabajar estos 4, ¿ya?, para empezar. Y la próxima clase haremos los verbos reflexivos, recíprocos, cuasi reflejos, personal e impersonal. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, entramos. Tenemos los verbos copulativos. Cuando hablamos de verbos copulativos, nos indica que van a ser verbos que solo sirven ¿para qué? ¿Muestran acción? No, solo te va a ayudar a mostrar estado. Y aparte de eso, te va a ayudar para enlazar, ¿no?, las palabras. Va a servir de enlace, puente entre el sujeto y el predicado. O cópula, como le llaman esto, ¿no? Entre el sujeto y un complemento obligatorio. Ahora, recuerda que los verbos copulativos sí o sí requieren de un atributo o un complemento predicativo. Si no tuviera esto, le quitamos ese atributo o complemento, no tendría sentido mi oración. Entonces, sí o sí, el verbo copulativo requiere de estas dos cosas, sea un atributo o un complemento predicativo. ¿Y por qué requiere de ello? Porque solamente sus verbos sirven como enlace. ¿Ya? ¿Carece de significado léxico? Sí, no lo vas a encontrar, ¿no? En el diccionario tú pones el verbo, que es copulativo, y no vas a encontrar significado, solamente dirá que es verbo copulativo y ahí quedó. ¿Cuáles son esos verbos copulativos? Vienen de estos. Se derivan del verbo ser, estar, permanecer, parecer, resultar, constituir, quedar y yacer. Estos 8 son los verbos copulativos. Seguimos. Se presentan estos verbos en todas sus conjugaciones, ya, en todas. ¿Cuáles son todas sus conjugaciones? Aquí están, ¿ven? Por ejemplo, las flores son, ese son es un verbo copulativo. Luego tenemos las flores parecen, ¿no?, sueños bellos. Las flores permanecen todo el año. Las flores resultan costosas. Las flores constituyen un jardín enorme. Las flores quedaron marchitas. Las flores están hermosas. Y todo lo que está aquí en azul que hemos visto son, parecen, permanecen, resultan, constituyen, quedaron y están, llegan a ser verbos copulativos. ¿Ya? Llegan a ser verbos copulativos. Y lo que queda del resto, ¿ya? Imagínate, obviemos esto de acá, todo lo que está en rojo intenso. Solamente las flores son, las flores parecen, las flores permanecen, las flores resultan, las flores constituyen, las flores quedaron, las flores están. Si es que no tuviera esto de acá que se llama atributo o complemento predicativo, tu oración no tendría sentido. Entonces, por eso te dice que los verbos copulativos requieren sí o sí, ¿de quién? Requieren de un atributo o un complemento, que sin ellos se pierden. Ya ellos se pierden, no tendría sentido la oración. Entonces, sí o sí requieren de este complemento, a lo que le pongo a la información que especifica más aditivo a esto, ¿no? Se llama atributo o complemento predicativo. Entonces ya conocemos los verbos copulativos, cómo se pueden dar a conocer, y también, ¿no?, lo que requiere sí o sí de estos complementos.
Aquí tenemos algunos ejemplos para poder entender mejor, ¿no? Los artistas estaban emocionados. Ese verbo estaban viene del verbo copulativo estar, ¿no? Entonces ahí tenemos el verbo copulativo con atributo. ¿Cuál sería su atributo aquí de estaban? Del verbo estaban. Requiere de la siguiente palabra de emocionados. Porque si solamente yo digo los artistas estaban, ¿estaban qué? Estaban sentados, parados, llorando, estaban como. No especifica. Entonces, si yo le pongo estaban emocionados, ahí ya está dando un estado de ánimo ahí, ¿no? Entonces, el complemento o atributo sería en este caso emocionados. Lo mismo. Aquel joven es. Es viene del verbo ser o estar, ¿no? Entonces, aquel joven es campeón de ajedrez. Es el campeón de ajedrez. Entonces, el verbo copulativo con atributo que completa la información sería el campeón de ajedrez. Nosotras somos las más traviesas. Somos llegaría a ser mi verbo copulativo, ¿ya? Somos llega a ser el verbo copulativo. Por lo tanto, ¿tiene atributo esta oración? Sí la tiene, porque está completando la información. Nosotras somos, pero ¿qué somos? Amigas, enemigas, ¿qué somos? Pero mi oración dice, somos las más traviesas. Ah, obviamente entonces está dando como una calificación y eso llegaría a ser un verbo copulativo con atributo. ¿Y cuál sería ahí el atributo? Las más traviesas. Muy bien, continuamos. Siguiente oración. Siguiente oración dice, los caballos permanecieron tranquilos. ¿Ya? Los caballos permanecieron tranquilos. Pero si yo le quito tranquilos, solamente diría los caballos permanecieron. ¿Permanecieron cómo? ¿No? No hay una respuesta o no hay una información completa. Por lo tanto, requiero de un atributo complemento llamado tranquilos. Entonces, el verbo copulativo con atributo en este caso sería tranquilos. Entonces, ahí está. Ahí conocemos a nuestros verbos copulativos en la forma que se puedan presentar, ¿no? Que podamos identificarles. Entonces, todo verbo copulativo, sí o sí, no es que ahí puede ser, ¿no? Sí o sí requiere de un atributo. Pasamos al siguiente, que son los verbos no copulativos. ¿Qué cosa llegarán a ser los verbos no copulativos? Vamos acá. Estos verbos indican la acción real del sujeto. Esto sí, ¿no? Ahora, estos verbos no copulativos no requieren de atributo, o sea, no le es indispensable, no es que como en el anterior, ¿no? En el copulativo sí o sí necesita de un complemento. Un ratito, chicos, que se calle la licuadora. Muy bien. Los verbos no copulativos, sí o sí, los copulativos, perdón, sí requerían de un complemento o predicativo en este caso, o atributo. Pero el verbo no copulativo no es necesario. Puede estar el complemento o predicativo, como tampoco puede estar, o sea, no puede estar, no es fundamental. Pero por definición, estos verbos no requieren de un atributo, no requieren, pero si lo tiene, bueno, pues ya completa la información, no se hace más específica, pero no lo requiere. Se puede constituir, dice por eso, por sí solo. O sea, quiere decir que el verbo tiene sentido por sí solo. Tú buscas en el diccionario y vas a encontrar el significado real de ese proceso verbal. ¿Y cuáles son los verbos no copulativos? Todos aquellos que te indican acción y no estado, ¿ya? ¿Cuáles son ellos? Son muchísimos, pues chicos. En el copulativo sí sabemos que cuántos son, ¿no? Pero en el no copulativo yo no te puedo dar un número exacto porque no lo sé. Son muchísimos, ¿no? Come, escribe, salta, canta, duerme, lee, camina,
corre, no sé, pinta, ¿no? ¿Qué más? Corre, ya está, ¿no? Pinta, fríe, tantas funciones o tantas acciones que realiza el ser humano. Entonces, estos son los verbos no copulativos, algunas que las he mencionado en son de ejemplo, nada más. Algunas, o sea, no son todos, estos todos no son. Existen mucho más todavía, infinito. Muy bien, ahí tenemos entonces, aquí miren, ¿ven? La joven baila. ¿Sí se entiende, sí o no? La joven canta. ¿Ves? Eso sí se entiende, no necesita de un atributo. La joven baila, la joven canta. Pero si digo la joven es que necesito más información. Entonces, pero aquí ya no necesitas más información. Aunque diga la joven baila, ya sabemos qué está haciendo. La joven canta también. La joven salta, ¿no? Sí, la joven escribe, la joven duerme, la joven camina, la joven lee. ¿Ya está? Ahí está la información que requerimos. Entonces, todo esto que está con azul son los verbos no copulativos porque indican la acción que realiza mi sujeto, en este caso, la joven. ¿Necesitamos acá atributos? No sé, es indispensable, ¿no? Si quiero le pongo, bueno, la joven baila salsa, la joven canta una ranchera, la joven salta, no sé, la puerta, las vallas, qué sé yo. Si quiero le puedo poner y si no, también de la misma forma como está, tiene sentido mi oración. Muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos que estamos visualizando con respecto a los verbos no copulativos. La artista canta. ¿Ya? Aquí se dan cuenta que mi verbo no copulativo está solito, no requiere de un atributo. Profesora, ¿se entiende? Sí se entiende. Profesora, ¿le puedo poner pero un atributo o está prohibido ponerlo? No, sí puedes ponerlo. Ya aquí está un verbo no copulativo sin atributo. Pero si quiero completar más la oración, entonces le pongo pues el atributo, ¿no? La artista canta bien. ¿Ya? Eso sería uno de los complementos predicativos, en este caso de esta oración. Este verbo copulativo sí tiene atributo. Ahora sí tiene atributo. Entonces, puedo nuevamente repetirles que los verbos no copulativos pueden tener un atributo como también no pueden tener. No es tan importante, ¿no? No es como el otro, como el verbo copulativo. Juan Carlos lee. Aquí no hay atributo ni complemento, ¿ya? Pero en la segunda oración, Juan Carlos lee una carta de amor. ¿Y cuál sería el atributo o complemento? Una carta de amor, ¿no? Ahora, si quieres le pones y si no, no también. El atributo lo que va a hacer al verbo no copulativo es detallar de forma más específica, ¿qué cosa? Que va a detallar de forma más específica la información. Los niños cantan, ¿no? Verbo no copulativo sin atributo, y los niños cantan villancicos. Allí sí, el verbo no copulativo con atributo. Villancico sería entonces en este caso el atributo. Muy bien. Hasta allí creo que ya estamos un poquito más claritos, ¿verdad, chicos? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Sí, Miss. Ya. Si yo digo, a ver, Mariela está, ¿qué tipo de verbo es? ¿Copulativo o no copulativo? Mariela está. ¿Se entiende esa oración? No, Miss, no copulativo. No. No copulativo. ¿Por qué? Porque sencillamente está como. Está sentada, está parada, está cansada, está alegre, está triste. No sabemos, porque requerimos más información para poder identificar, ¿no? De qué cosa está realizando María. Entonces, ¿cómo está? Entonces, recuerda muy bien la diferencia que existe entre un verbo copulativo. El verbo copulativo solamente sirve de enlace y requiere sí o sí de un complemento o atributo, o sea, de una información más específica. Mientras que los verbos
En este caso, no copulativos por sí solos funcionan, por sí solos se entienden. ¿Puede tener complementos? Sí puede tener, ¿no? Pero no le es indispensable o fundamental. Puede haber como no puede haber, también es opcional eso, ¿no? No es obligatorio, como en el copulativo sí es obligatorio tener complemento o atributo, pero en el verbo no copulativo es opcional. Puedes ponerlo como no también. Ahora sí, pasamos al siguiente. Vamos al siguiente. A los verbos transitivos. Uy, aquí, ¿cómo es eso, profesora? Los verbos transitivos son aquellos que presentan objeto directo. Ay, ahora, ¿cómo vamos a identificar el objeto directo, profesora? Se está complicando más. O también llamado otros, ¿no? Como complemento directo. ¿Qué cosa es eso? Es la acción, el verbo transitivo llega a ser la acción que realiza el sujeto, pero ¿cómo identifico si ese verbo ya es transitivo? Cuando ves que recae en algo o en alguien, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta si ese verbo es transitivo o intransitivo. Pero hay una pequeña fórmula, así como en matemática ustedes utilizan su fórmula para hallar, ¿no? Sobre todo en trigonometría. Conocer en trigonometría hay un cuadrito donde tienes que saber esa fórmula, ¿sabes? Vas a poder hallar cualquier tipo de ejercicio con facilidad. ¿Cómo identifico mi objeto directo? ¿Qué pregunta le hago? Aquí está. Yo les estoy compartiendo esto y esto les va a funcionar. La primera pregunta, lo que primero que tengo que hacer en una oración cuando me den es identificar qué cosa, el verbo, la acción, ¿no? Pregunto, ¿qué realiza tal? Pues si yo digo mejor, Mariela come una torta, entonces tengo que buscar primero la acción, ¿no? ¿Qué está haciendo Mariela? ¿Qué hace? Allá, come. Come llegaría a ser el verbo. Una vez que tengo identificado el verbo, entonces pregunto, ¿no? ¿Quién come una torta? La respuesta Mariela. Mariela sería mi sujeto. Entonces ya tengo el sujeto y tengo el verbo. Aplico la pregunta. ¿Qué come? Sería mi verbo. Y Mariela, ¿qué come Mariela? Una torta. Ya. Ese una torta llega a ser mi objeto directo. Ya. Entonces, el verbo come, como hay objeto directo a la respuesta que yo realicé o la pregunta que realicé, entonces, ese come llegaría a ser un verbo transitivo. ¿Por qué un verbo transitivo? Porque tiene objeto directo. Y si no tuviera, no es verbo transitivo. Seguimos. O la otra pregunta, ¿a quién o a quiénes más verbo más sujeto? Pues cualquiera de estos dos se pueden dar. ¿Qué? ¿A quién o a quiénes? Vamos con el ejemplo. Está más facilito con el ejemplo, dice. Esos chicos compraron frutas frescas. Muy bien. ¿Qué realizan esos chicos? ¿Qué hicieron los chicos? Compraron. Muy bien. Eso es la acción, ¿no? Eso llega a ser el verbo. ¿Está bien? Ahí tenemos al verbo. ¿Quiénes compraron frutas frescas? Esos chicos llegaría a ser el sujeto. Muy bien. Y para hallar el objeto directo, ¿qué hago? Pregunto, ¿qué compraron esos chicos? Frutas frescas. Frutas frescas. La respuesta sería entonces ahí, frutas frescas. Por lo tanto, frutas frescas llegaría a ser mi objeto directo. Si tiene objeto directo este verbo, entonces yo diré que es un verbo transitivo. Así puedo identificar a un verbo transitivo, hallándole si tiene o no tiene el objeto directo. Siguiente. Gabriela miraba a Carlos de costado. Gabriela miraba a Carlos de costado. Eso es lo que dice en mi oración. ¿Qué hacía Gabriela? Miraba, ¿no? Miraba. Esa es la acción. Miraba es la acción. Entonces, ahí tenemos ya nuestro verbo, ¿no? ¿Quién miraba a Carlos de costado? Gabriela. Gabriela. Muy bien. Gabriela llegaría a ser entonces, ¿qué cosa? Sujeto. El sujeto, pues muy bien. Yo les tengo que explicar así poquito, pasito a pasito, porque hay algunos que no entienden ni dónde está el sujeto. Si no conocen ni siquiera dónde está su cuerpo humano, ¿no? Dónde se encuentra su hígado, su vesícula,
Entonces, tengo que explicarles poquito a poquito para que también identifiquen dónde está el sujeto. Si no, el sujeto me lo identifican donde sea. Para ellos el predicado Claro, es el sujeto, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar esos inconvenientes, mejor les enseñamos pasito a pasito. Para hallar el objeto directo, pregunto, ¿a quién? ¿No? Más verbo, más sujeto. Entonces, en este caso, verbo sería mirada, miraba, y sujeto sería Gabriela. La pregunta, ¿a quién miraba Gabriela? Carlos de Costado. A Carlos B. Costado. ¿Eso llegaría a ser qué cosa? Mi objeto directo. Y miraba, por lo tanto, sería un verbo transitivo. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Adolfo, ¿estás entendiendo, hijo? Adolfo. ¿Sí? Los verbos, estos son verbos no copulativos, obviamente, porque mira, compraron, sí existe esa acción, pero si dijeran esos chicos están sentados, ahí no podría decir que están esos chicos. No hay respuesta, ¿no? Eso sería un verbo intransitivo. Claro. O la otra pregunta, ¿a quién están esos chicos? Tampoco tendría sentido, no habría respuesta, por lo tanto son verbos intransitivos. Tiene que responderte mediante las preguntas de inmediato. Entonces, los verbos copulativos no podrían ser verbos transitivos, no podrían porque les falta información, ¿no? Les falta información. Vamos aquí. Ahora vamos, y por último, ¿ya? A los verbos intransitivos. ¿Qué cosas son los verbos intransitivos? Vamos acá. Nos dice que son aquellos que no presentan objeto directo. No presentan objeto directo. Correcto. A ver, ¿cómo es eso, profesora? No hay quien recibe la acción del sujeto. No hay quien lleva, ¿no? Aunque lleva o no objeto indirecto o circunstancial, pero no hay quien reciba. Se conoce también como verbos predicativos. A ver, eso es cierto. Vamos acá al ejemplo, ¿no? Todos lloran. Ya. Y yo pregunto, ¿no? Para ver si lloran es un verbo transitivo o intransitivo. Entonces yo diré, pues, ¿no? ¿Qué lloran todos? No hay respuesta. ¿A quién lloran todos? ¿O a quiénes lloran todos? Entonces, falta información, ¿no? Claro, se entiende, todos lloran, dice, ya está, ya sabemos que todos están llorando. Pero no tiene, le falta algo para ser verbo transitivo. Por lo tanto, esto sería un verbo intransitivo. Siguiente, ella trabaja mucho todos los días. ¿Qué trabaja ella? No hay respuesta. No hay respuesta. ¿A quién trabaja ella? Tampoco. Hay. ¿A quiénes trabaja ella? No hay. Menos. No hay, pues. Entonces, vaya, aplique las tres preguntas que me dicen, que me dan, ¿no? Ese secretito para poder hallar mi objeto directo. Pero ninguno de los tres funciona. Entonces, los verbos intransitivos tienen, dice, circunstancial, los complementos circunstanciales. ¿Se acuerdan de eso, no? Hay de tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, etcétera. Es un montón de complementos. Entonces, uno de ellos dará, ¿no? Mucho todos los días. Entonces, la pregunta sería, ¿no? Miren, para identificar un complemento de cantidad, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuánto trabaja ella? ¿Cuánto trabaja ella? Mucho. Mucho. Ahí tenemos, ese sí tiene complemento de cantidad. Ahí está un complemento circunstancial de cantidad. Ahora, para hallar todos los días de tiempo, la pregunta sería, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo trabaja ella? Todos los días. Entonces, esta oración, este verbo no podría ser
un verbo transitivo porque no respondió a ninguna de las tres preguntas, pero sí respondió a las preguntas de un complemento circunstancial o circunstancial, ya sea de cantidad y de tiempo, que es lo que tiene esta oración. Tiene todo esto menos una respuesta directa, por lo tanto, esto es un verbo intransitivo. El jugador dormía sobre el pasto. Ya. Pregunta, ¿qué dormía el jugador para hallar el transitivo? ¿Habrá respuesta? No, Miss. No hay. ¿Ya? ¿Quién dormía? ¿A quién dormía el jugador? Tampoco hay, ¿no? ¿O a quiénes dormía el jugador? No hay. Pero si pregunto, ¿dónde dormía el jugador? Sobre el pasto. Ah, ya, la pregunta ¿dónde? Me está indicando entonces que hay un complemento circunstancial de lugar. ¿Ya? La pregunta ¿dónde? No tiene nada que ver con el verbo transitivo. Para si es verbo transitivo, tendría que aplicar la pregunta ¿qué, quién o quiénes? Pero como acá no tiene, y me responde la pregunta ¿dónde? ¿Dónde? No es una pregunta para hallar el objeto directo, sino para hallar un verbo intransitivo o un objeto indirecto. Por lo tanto, dormía llegaría a ser mi verbo intransitivo por tener un circunstancial, ¿no? De lugar. Muy bien, chicos. Ahora sí, ha estado, creo, bastante sencillo, está fácil. Abramos el libro. ¿Todos tienen sus libros? Ya, vamos. La pregunta número 1. Espérense, yo voy a abrir el libro, les voy a compartir también. Algunos ya tienen sus libros, ese día han podido recoger, recabar, ¿no? A ver, octubre, aquí estamos. A ver. Ya, vamos acá. Listo. Yo les dije que esta semana solo vamos a trabajar 4, chicos. Los otros que quedan pendientes para la próxima clase, ¿ya? Vamos. Subraya los verbos y determina si son copulativos o no copulativos. Usted y yo somos correligionarios, ¿ya? Ustedes y yo somos correligionarios. ¿Dónde está ahí el verbo copulativo o no copulativo? A ver, ¿cuál es el verbo ahí? Para empezar. Somos, Miss. Muy bien, somos. Listo, subrayamos entonces somos y yo pregunto, ¿es verbo copulativo o no copulativo? Copulativo, Miss. Copulativo, ¿no? Porque si le quito correligionarios, diría solamente usted y yo somos, pero ¿qué somos, no? Como necesita de ese atributo, sería un verbo copulativo. En la línea van a escribir ustedes verbo copulativo. Subrayan y debajo escriben verbo. ¿Qué tipo de verbo es? Siguiente. 2. En la repetición está el gusto. Harney, ¿y cuál es el verbo, hijo? En esa oración. Está, Miss. Muy bien, hija. Está, Harney, un poquito más atento, hijo. Está. Muy bien, excelente, Sharon. Está. ¿Qué tipo de verbo sería? Copulativo también, Miss. Copulativo. Perfecto, muy bien. Verbo copulativo, correcto. Muy bien, copulativo. Pregunta 3 dice, por lo visto, su gusto es exquisito. ¿Cuál sería ahí el verbo? Es. Perfecto, es. Subraya entonces es y ponemos ahí, ¿qué tipo de verbo sería es? Correcto. Copulativo también, Miss. Correcto, copulativo. Pregunta número 4. Ya está, ahí lo estoy agrandando más para que podamos ver, ya está. Después del debate, sus ideas parecieron incongruentes. ¿Cuál es el verbo allí? Parecieron, Miss. Perfecto, muy bien, parecieron.
¿Qué tipo de verbo sería? Copulativo. Muy bien, parece que hay más copulativos que no copulativos. Bien. Verbo copulativo. Siguiente. Mi casa está sobre la ruta. Está. Está, muy bien. Está llegaría a ser entonces verbo copulativo también. Esa pintura es de España. Esa pintura. Esa pintura, esa llegaría a ser un adjetivo demostrativo. Demostrativo, Miss. Pero ¿dónde está el verbo? Es, Miss. Es, muy bien. Quítale es y va a decir esa pintura de España. Entonces, es llega a ser el verbo, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de verbo? Copulativo, Miss. Correcto, muy bien, copulativo. A ver, yo digo porque son inteligentes. Rápido aprenden estos chicos. No hay duda. 7. Los mejores son los de la época clásica. Quien no recuerda las épocas clásicas, ¿no? Listo. Los mejores son los de la época clásica. ¿Dónde está el verbo allí? ¿Cuál será el verbo? Por ahí. Fuerte, hijo, sin miedo. Son, Miss. ¿No es? Son. Sí. Muy bien, pues sí, son. Sí, Miss. Listo. Otro verbo copulativo, ¿no? Copulativo. Correcto, muy bien, Sharon. Ahí tenemos otro verbo copulativo. Listo. A ver. Ahí está. Entonces, ustedes van a completar de la 8 hasta la 15. ¿Ya? ¿Ustedes ya lo pueden hacer solitos? Sí. Pasamos al bloque 2. Ya, bloque 2, donde dice, subraya los verbos y determina si son transitivos o intransitivos. Aquí vamos a tener que aplicar nuestras preguntas, nuestras fórmulas. Le conté la verdad. Aquí sabemos, aquí está escondido el sujeto, ¿eh? No está presente, está tácito, ¿no? Porque podría decir, ¿no? A él o le conté a él la verdad. ¿Qué le conté? La verdad. Muy bien. ¿Hay objeto directo o no? Sí. ¿Cuál es el verbo ahí entonces? ¿Cuál es el verbo? Conté. Muy bien. Conté. Eso sería entonces un verbo transitivo. Transitivo. Transitivo, correcto. Verbo transitivo. Sentí terror cuando vi aquella película. ¿Qué sentí cuando vi aquella película? Terror. Hay respuesta, ¿no? Terror. ¿Cuál es entonces ahí el verbo? Miss. Sentí, muy bien, sentí. Sería un verbo transitivo. Vamos a la pregunta número 3. Se lo repetí más de una vez. ¿Ya? Se lo Miss, repetí. ahí no sería transitivos. ¿Por qué está hablando ¿Cuál de es el cantidad? verbo en la 3? Intransitivos. Cantidad está hablando. Creo. Ya, en la 3, ¿cuál es el verbo? Repetí, ¿no? Ya repetí. Repetí, llega a ser el verbo ahí, subrayamos y preguntamos. ¿Qué se lo repetí? No hay. No dice respuesta. ¿Cuánto se lo repetí?
Más de una vez. Intransitivo es Más de una vez, ¿no? Más de una vez. Entonces, la pregunta ¿cuánto corresponde al objeto directo o indirecto? indirecto. Muy Indirecto. bien, indirecto. Por lo tanto, sería un verbo intransitivo. Intransitivo. Correcto. Intransitivo. Cuando calienta el sol, siento tu cuerpo cerca de mí. ¿Dónde está ahí el verbo? Siento. Siento. Ya, muy bien. ¿Qué siento cuando calienta el sol? Tu cuerpo cerca de mí. Ajá, muy bien. Ahí tenemos la respuesta. Sería un verbo entonces Transitivo. transitivo. Correcto. Seguimos. Encontraré una pronta solución a este problema. ¿Cuál sería ahí el verbo? Encontraré. Encontraré. Correcto, encontraré. Pregunto, ¿no? ¿Qué encontraré? Una pronta solución. Una pronta solución a este problema. ¿Cómo sería? ¿Qué encontraré? ¿Qué encontraré a este problema? Una pronta solución. Muy bien, sí es un verbo transitivo. Porque el objeto directo sería una pronta solución, ¿no? Lo traje para ti. ¿Cuál es ahí el verbo? Traje. 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 Ya, traje. ¿Qué traje? ¿Qué lo traje? No hay. No hay. ¿A quién lo traje? ¿O a Para quién lo ti. traje? Tampoco hay ¿Para quién lo respuesta. traje? Si pregunto, ¿para quién lo traje? Para ti. Para ti. Ah, ya. Esa pregunta, ¿es para hallar objeto directo o es de objeto indirecto? Objeto directo. Es para quién. Objeto directo, ¿no? Porque a quién no, pero ¿para quién? Cuando digo para quién, esa pregunta es de objeto indirecto porque es un complemento circunstancial de finalidad, ¿no? ¿Para quién? Entonces, no podría ser Entonces, verbo ¿a quién lo transitivo. traje? ¿A quién lo traje? No tiene lógica responder para ti, ¿no? Pues sería un verbo intransitivo. Transitivo. Juan parece de cuento. ¿Cuál es el verbo ahí? Parece. Parece. Pregunto, ¿parece es un verbo copulativo o no copulativo? Transitivo. Pregunto, ¿es copulativo la palabra parece o no copulativo? Copulativo, niño. Ya, y recuerdan que los copulativos no pueden llegar a ser verbos transitivos. Transitivo. Entonces, un verbo intransitivo. Parece. Intransitivo. Muy bien, y ustedes continúan de la 8 a la 20, que es la actividad de la semana 28, ¿ya? Copulativo. Ajá, parece es copulativo, por lo tanto, sería un verbo intransitivo. Transitivo. Intransitivo. Muy bien, chicos, ustedes completan de la 8 a lo que continúa hasta la 20. Hasta aquí nada más. ¿Ya? Hasta allí. Luego, la próxima clase continuamos con el resto de los ejercicios. ¿Estamos? Ya, Miss. Listo. Antes de que se vayan, antes de que terminemos, vamos a pasar la asistencia del mes de
octubre, correspondiente a la semana 28. Vamos a corregirle ¿En la qué página? Sí. Se nos va el año. Sí, ya rápido pasaron los Ya, ya meses. te dice. Se nos va el año. Correcto. Ahora sí. Vamos a empezar con los... Ay, ¿qué cosa es esto? ¿Qué es esto? Ya está. Muy bien, acá bajamos, empecemos. Alejos, Bellido César. Cajahuaringa, Porras, Franklin. Cajahuaringa. Ahí estás, muy bien, hijo. Cerrón Gutiérrez. Presente. Muy bien. Crispín Castillo, Sofía. Crispín Castillo. ¿No está? No está Sofía. Qué pena. Listo. ¿Qué sigue? Cutimanco, Rixe, Luis Ángel. Cutimanco tampoco está. Listo. Seguimos. Guaringa Campos.